Vamos, 1 Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Recuerde que la próxima semana tenemos, siendo el primer domingo del mes, tenemos ¿qué? Tenemos la Santa Cena y tenemos también la ofrenda especial, que esta ofrenda va a ser destinada para los gastos de Lancome. Así que para que lo tenga en mente, prepare esa ofrenda también. Ok, 1 Juan capítulo 2, verso 18. 1 Juan capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oremos. Padre, nosotros te damos gracias esta mañana. Estamos parados, Señor, delante de tu palabra y una porción de tu palabra que a primera vista, al primer vistazo, no es fácil poder interpretar, no es fácil poder captar el mensaje. Pero por eso te pido, Señor, que el Espíritu Santo que inspiró a Juan para escribir esta porción, el mismo Espíritu, repose sobre nosotros esta mañana y nos ayude a entender, comprender y aplicar esta verdad. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, háblanos. Háblanos como iglesia. Háblanos como congregación. Háblanos como familia. Háblanos individualmente. Señor, sigue dándonos luz. Sigue añadiendo luz, sigue trayendo luz a esas áreas en nuestra vida que están en tinieblas, en oscuridad. Háblanos, Señor, por favor, háblanos. Necesitamos urgentemente oír tu voz. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al mensaje número 10. En esta serie estudiando esta carta, la carta de 1 Juan. Y yo tengo que ser honesto con ustedes que realmente pensé que estudiar esta carta para mí iba a ser más sencilla de lo que ha sido. Porque la verdad no ha sido fácil. Juan tiene una particularidad de decir muchas cosas. Y de repente hay que por aquí, por allá, y
y eso ha costado. A mí personalmente me ha costado. Pero no por eso la carta de Juan ha sido una bendición para mí, no sé para usted. Pero para mí ha sido una bendición poder estudiar esta carta. Así que vamos a continuar nuestro estudio de qué es lo que significa andar en la luz. Y recuerde que Juan nos ha dicho 5 cosas respecto de lo que es andar en la luz. La primera es andar en la luz es limpieza de pecado y confesión constante. Número 2, andar en la luz es apreciar los mandamientos. Número 3, andar en la luz es amar al hermano. Recuerden lo que vimos. El que no ama a su hermano está tinieblas. Número 4, andar en la luz es estar separado del mundo. Y la semana pasada estudiamos lo que es el mundo. ¿Se acuerdan lo que es el mundo? Tantas veces que usamos esa palabra. Oh, este hermano esto es mundano. Oh, esta hermana esto es mundana. Se tiñó el pelo, mundana. ¿Qué es el mundo? Lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar el 5º y último punto. Andar en la luz es permanecer en la verdad. Amén. El sábado 18 de noviembre del año 1978, recién esta semana, 46 años de lo que les voy a mencionar, ocurrió la matanza más grande que se conoce en la historia de los Estados Unidos. Fue un suicidio colectivo. Esta semana, como dije, se cumplen 46 años de este hecho, de este suicidio colectivo. Más de 900 personas, en su mayoría personas de color, en su mayoría también mujeres y niños, fueron obligados a tomar una mezcla de jugo de uva con cianuro como forma de suicidio. Esto ocurrió en un sector conocido como Johnstown, en el país de Guyana, en el Centroamérica. La secta era conocida como el Templo del Pueblo y fue fundada por este señor, James Warren Jones, más conocido como Jim Jones, en los años 50 en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Nació como una forma de protesta en los años final de los años 50, 60, así que nace como una forma de protesta a toda la convulsión política y social que estaba viviendo los Estados Unidos. Usted recordará, había una convulsión social, si los negros podían asistir a las universidades, si los negros podían subir a los buses, porque había un baño especial para negros, un baño especial para blancos, habían buses para blancos, buses para negros. Entonces había toda esta agitación social y ya andando en los 60, bien allá en los años 60 comienza la guerra de Vietnam, Estados Unidos se involucra en la guerra, ocurre el asesinato de John Kennedy, también el asesinato de Martin Luther King. Entonces hay toda una agitación social y es ahí donde esta iglesia, conocida como Templo del Pueblo, nace. Y nace precisamente por eso, en una forma de protesta por la segregación racial, las injusticias sociales, una forma de protesta. El mensaje de este reverendo Jones era una mezcla de cristianismo con socialismo, con comunismo y reencarnación. Era una sopa. Él mismo se consideraba la reencarnación de Lenin, de Buda y del mismo Señor Jesucristo. La secta en sus mejores años alcanzó la cantidad de 5,000 miembros. ¿Y esto por qué? Porque esta iglesia recogía a los despreciados, recogía a los vulnerables, los apoyaba, como dije, era una mezcla. Era una mezcla. La iglesia entonces estaba enfocada a las injusticias sociales, era una iglesia
más bien de corte político. Porque ellos promovían y buscaban la promesa de una sociedad más justa, igualitaria y cooperativa. La gente que venía y escuchaba este mensaje inmediatamente se sentía identificado porque sus necesidades giraban en torno a eso. Así que este Jim Jones, un carismático, un predicador carismático, también realizaba sesiones de sanidad divina. Entonces la gente venía atraída por el mensaje, que no era precisamente un mensaje cristiano, puramente hablando. Ahora, él se convirtió en el objeto de estudio, ¿no? De análisis, de investigación de la policía, del FBI, y él entró en una especie de paranoia. Él creía que el ejército de los Estados Unidos en algún momento iba a entrar a la iglesia e iba a disolver su institución. Así que decidió trasladar la iglesia a Guyana, América Central, y ahí ellos compraron un terreno, lo que se convirtió, según ellos, el cielo en la tierra. Era una comunidad bien organizada y autosustentable. Pero andando el tiempo, varios de los seguidores comenzaron a acusar de ser objeto de lavado de cerebro. Algunos sufrían abusos psicológicos, otros abusos físicos y otros abusos sexuales. Y esto obligó a que el Congreso de los Estados Unidos enviara a un representante. El congresista estadounidense Leo Ryan viajó en un avión especial con un grupo de periodistas, otros congresistas, con el fin de buscar, analizar y ver si las acusaciones eran ciertas. Después de investigar esto, después de estar con la gente, llegó a la conclusión de que las acusaciones eran ciertas. Así que una veintena de arrepentidos, de fieles arrepentidos del reverendo Jones, decidió salir con el congresista y cuando iban camino al aeropuerto, fueron asesinados por la Guardia Armada de este pastor. El punto es que él sabía lo que venía. Él sabía que por haber matado a un congresista, por haber matado la delegación que venía directamente desde Washington, él sabía que iba a recibir todo el peso del Congreso y seguramente una invasión. Así que, conociendo la crisis, él decidió con los líderes obligar a las más de 900 personas a tomar, como dije, esa mezcla de jugo de uva con cianuro. Y se les obligaba a tomar desde los adultos, mujeres y niños. Los que se resistían a tomar esta bebida eran liquidados con un balazo en la cabeza. El mismo Jones, cuando descubrieron su cuerpo, se dieron cuenta que él había muerto por un disparo en la cabeza. Llegaron los delegados de Washington a este lugar y se encontraron con esta escena dantesca, esta escena infernal. Más de 900 personas, en su mayoría, como dije, mujeres, hombres de color y 303 niños. Así que el mensaje carismático de este hombre logró convencer la mente de estas personas. Él tenía el mensaje, él tenía la palabra, tenía la Biblia, tenía todo lo que podía significar o representar una iglesia. El reverendo Jones había tenido sus inicios en el cristianismo en una iglesia metodista. Pero luego, lentamente pero seguro, él comenzó a desviarse, él comenzó a salir del camino y él creó esta secta. Y una secta se caracteriza por ser hermética, que cree cosas que ninguna otra iglesia cree. Lamentablemente, hermanos, lo de Jim Jones no es lo único de lo que nosotros hemos sido testigos en este último tiempo. Conocido por todos es lo que ocurrió con David Koresh,
en el Waco, Texas. Esta secta que llegó a llamarse los Davidianos, que también tenían esa paranoia del fin del mundo. Y tenían que armarse para enfrentar las fuerzas de la maldad. Y es así como ellos hicieron una resistencia en Texas, en un rancho que se llamó el Waco. Otro es un hombre llamado Marshall Applewhite. Este hombre, junto a su esposa Bonnie, crearon la secta conocida como Puerta del Cielo. También terminó en un suicidio colectivo. Ahora, lo que ocurrió con Jim Jones, lo que ocurrió con David Koresh, que provenía de la iglesia adventista, lo que ocurrió con Marshall Applewhite, que venía de la iglesia presbiteriana. Estos hombres venían de iglesias confesionales, iglesias cristianas, pero salieron de esas iglesias para crear su propio movimiento con sus ideas particulares. Así que estos y varios líderes, creadores de sectas, nacieron en el seno de iglesias bíblicas. Elena de White, por ejemplo, y los adventistas, ella nació en la iglesia bautista. Lo mismo ocurrió con los ruselitas, los testigos de Jehová. Y así, ellos han salido de la iglesia, han salido de las doctrinas fundamentales para crear su propia secta. Menciono eso porque el apóstol Juan nos va a mostrar lo que está ocurriendo en el momento que él escribe esta carta. Cuando Juan escribe esta carta, como ya hemos estudiado, ustedes recordarán, el gnosticismo, el docetismo está atacando a la iglesia. Y hay algunos que llegan a declarar de que Jesús es hombre, pero no es Dios. Y otro grupo dice que es Dios, pero no es hombre. Y Juan tiene que escribir esta carta para corregir esto. Juan escribe esta carta para corregir. Y él en sus primeras líneas nos dice claramente que Jesús es tanto Dios como hombre. Ahora uno podría decir, pero ¿qué tan importante es eso? ¿No puede haber una pequeña licencia para disentir en eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Juan se levanta como un heraldo, como un defensor de la fe y dice, no señores, Jesús es Dios y es hombre? No es solo un hombre con buenas intenciones y no es Dios y no hombre. Es Dios y es hombre. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante para nuestros días, hermanos? ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salvación. Si Jesús no es Dios hecho hombre, entonces el que murió en la cruz es solamente una buena persona. Si Jesús no es Dios, el que muere en la cruz es una persona con buenas intenciones. Por eso es tan importante entender esta doctrina, creer esta doctrina, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Dios fue manifestado en carne, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces Juan nos va a hablar de un grupo de hermanos que ha salido de la iglesia. Acompáñame a leer nuevamente 1 Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Juan nos dará 3 puntos respecto de permanecer en la verdad. El primer punto es permanecer en la verdad, es discernir a las personas. 1 Juan 2, 18, 19. Hijitos, nuevamente Juan vuelve a usar esta palabra. Nuevamente Juan vuelve a usar esta palabra, hijitos. Está hablando con ellos, con los creyentes.
Y dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan comienza esta porción diciendo, ¿no?, que tenemos evidencia de que estamos en los postreros tiempos, en los postreros días. Imagínate, esto se escribió 2000 años atrás y Juan y Pablo ya están hablando de que estamos en los postreros tiempos, en los últimos días. Estas frases, postreros tiempos, postreros días, días finales, como quiera llamarlo, se emplean para describir el periodo marcado en la historia entre la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo y su segunda venida. Este es el periodo. Ahora, Pablo esperaba que el regreso del Señor fuera mucho más rápido. Él pensaba que él iba a estar vivo cuando el Señor volviera. Juan lo mismo. Ellos no pensaban que el Señor se iba a tomar este largo periodo, ya casi 2000 años. Pero dice que la evidencia de que estamos en los últimos días es que esta señal inequívoca es la aparición de los falsos cristos. Ya en el tiempo de Juan, en el tiempo de Pablo, hay falsos cristos, impostores religiosos, obreros fraudulentos, cuyo fin es conseguir engañar a los creyentes respecto de la verdadera identidad de Cristo, trastocar las verdades, torcer la verdad, convencer a los creyentes de que Jesús no es lo que Él dijo que era. Una señal, como dije, de los postreros tiempos es falsos maestros. Y esto, hermanos, esta noticia no era nuevo tampoco para los creyentes en este tiempo, porque la Biblia dice, Juan dice que ellos ya sabían esto de que vendrían falsos maestros. Pablo lo había atestiguado en el libro de los Hechos, Juan lo había atestiguado, estaba avisada que vendrían falsos maestros. Ya era una tendencia en el primer siglo los falsos maestros. Por ejemplo, Cerinto. Cerinto fue un líder de una secta herética del siglo I, principio del siglo II. Este Cerinto fue un impostor, fue un hereje, atacó a Juan, persiguió a Juan y en algunos casos también lo suplantó. Torció las enseñanzas de Jesucristo, diciendo lo siguiente, que hay una diferencia entre Jesús y Cristo. Él decía que Jesús no nació como todos decían que había nacido de una manera sobrenatural, un nacimiento virginal, que Él había nacido de una manera sobrenatural. Él decía, no, si Él es hijo de José y María. Y que Cristo vino sobre Jesús cuando Jesús se bautizó. Ustedes recuerdan lo que ocurrió ahí. Cuando Jesús se bautizó, entonces vino sobre él Cristo y lo acompañó hasta poco antes de entrar a la cruz. Pero nunca hubo una mezcla, no hubo nunca una sola persona. Jesús entonces nunca fue el Cristo. Esto es lo que enseñaba este hereje Cerinto. Entonces ya podemos ver claramente que en los tiempos de Pablo y Juan ya habían herejías respecto de quién era Cristo. Hermanos, si hay algo que hace tambalear la fe, algo que golpea la fe, es atacar la doctrina de Jesucristo, atacar la doctrina de la segunda persona de la Trinidad. Porque como dije, si Jesús no es Dios,
el que muere en la cruz es un buen hombre. Entonces Juan dice, ya han aparecido algunos anticristos. Esta es la palabra, anticristos, en el texto griego. Es un sustantivo compuesto del prefijo anti, que quiere decir en contra de, anti, opuesto, enemigo. Pero también quiere decir en lugar de. Así que anti quiere decir en contra de o en lugar de. Quiere decir en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Y Cristo es la palabra que quiere decir el Cristo, el ungido. Entonces, cuando hablamos de anticristo, Juan está mencionando a alguien que está en contra de Cristo, alguien que está en oposición a Cristo o que busca reemplazar a Cristo, un rival de Cristo, definitivamente un Cristo falso. Así que estos anticristos, aquellos que estaban en oposición a Cristo, en contra de Él, en contra de la doctrina, en contra de la persona, habían llegado a ser parte de algunas congregaciones a las que Juan les escribe. Estos anticristos estaban siendo parte de congregaciones. Así que cuando la carta de Juan llega a estas congregaciones, la luz llega, la evidencia llega y muchos tienen que salir. Esta salida de estos anticristos dejó claramente manifiesto que ellos nunca pertenecieron a la iglesia. ¿Esto ocurre en nuestros tiempos? Gente que simpatiza con la iglesia, gente que le gusta la iglesia, gente que le gusta el aspecto social de la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. Pero en este caso era mucho más grave, no solamente no eran creyentes, sino que eran herejes. Estaban mezclando las doctrinas, estaban atacando el carácter de Cristo. Y Juan dice claramente, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No pertenecían a nosotros, no tenían el ADN, nunca habían nacido de nuevo. Y Juan dice que si ellos no hubieran salido, ¿cierto? Y si hubieran sido verdaderos creyentes, habrían permanecido. Habrían permanecido. Habrían permanecido es el pluscuamperfecto del indicativo activo, que quiere decir en términos sencillos, significa que ellos habitualmente estaban siendo parte y eso se prolongó por un tiempo, pero se detuvo, nunca más. Y eso no está ocurriendo en el tiempo presente. Es decir, estas personas venían a la iglesia, estas personas participaban de la iglesia, incluso tenían algunas actividades, cumplían ciertas cosas, pero cuando llegó la carta de Juan, cuando llegó esta carta que los desnudó, salieron. Y salieron porque nunca fueron. El verbo describe algo que permanece donde está. Este verbo indica el mismo lugar, posición durante un periodo. Significa residir, quedarse, vivir, alojarse. Ellos salieron de la iglesia porque nunca fueron parte de la iglesia. Número 2. Permanecer en la verdad es discernir la doctrina. Acompáñame al verso 20-23. Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pregunta Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo.
el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces Juan aquí nos va a dar una segunda definición de qué significa permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad significa discernir la doctrina. De nuevo esta palabra. ¿Cuántas veces hemos hablado de doctrina? ¿Cuántas veces hemos hablado o dicho de la importancia, y no me canso de hablar de la importancia que tiene la doctrina? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído frases como la doctrina tiene camiseta, o la doctrina divide, o el evangelio no es para discutir? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y muchas veces eso sirve para que la gente, para el creyente, no quiera ahondar en doctrina, no quiera conocer la doctrina. Pero Juan aquí nos está diciendo cuán importante es la doctrina. Porque si no hay doctrina, no tenemos cómo discernir la verdad de la mentira. Si no conocemos la doctrina, entonces juntémonos con los mormones. Si no tenemos doctrina, entonces, ¿por qué no somos amigos con los testigos de Jehová? O con los Krishna. Claro que no iría a ningún asado de los Krishna, porque un asado de lechuga. Si no tenemos doctrina, hermanos, no hay dónde discernir, no tenemos cómo discernir. Es por eso que es tan importante que conozcamos la Escritura, es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Ayer enseñaba a los varones del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche, y será como un árbol plantado. Hermanos, el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros la conozcamos. El Señor nos ha dado su palabra para que la tengamos grabada en nuestro corazón. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Pero es que yo no leo la Biblia y no la entiendo. Yo tampoco la entiendo, o no entiendo todo. Pero no por eso no voy a leer la Biblia, no me voy a convertir en un estudiante de la Escritura. Esta semana enseñaba en el devocional acerca de Pedro Baldo, un comerciante próspero, es un pre-reformador. Cuando conoció al Señor, su vida cambió. Gastó mucho dinero, mucho de sus riquezas pagando a sacerdotes para que tradujeran el Nuevo Testamento del griego al idioma, a su idioma. Y luego que tuvo la Escritura, comenzó a imprimir y a regalar Biblias. Y como él era comerciante, iba con su carreta, llevaba telas, llevaba joyas. Y cuando la gente le decía, ¿y tiene alguna otra joya? ¿Tiene alguna otra joyita? Y él decía, pero si te la muestro no me vas a acusar. No, muéstrame la joya. Tengo la mejor joya. Tengo la más hermosa de todas las joyas. Y la gente decía, sí, la quiero. Y hurgueteaba donde llevaba su cosa y sacaba la Escritura. Esta es la más hermosa de todas las joyas. Hermanos, tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Leamos la Escritura. Porque si no conocemos la doctrina, ¿cómo vamos a tener discernimiento? Si no hay doctrina en el corazón, ¿cómo vamos a tener discernimiento? ¿Cómo vamos a discernir? ¿Esto es correcto? Ustedes saben que nosotros no escogemos, no tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es fácil. Un creyente escoge entre lo bueno y la voluntad de Dios. Porque a veces sabemos que esta cosa es buena, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. Oh, me salió un trabajo, pastor. Voy a ganar mucha plata. Van a aumentar los diezmos en la iglesia.
cuál es tu trabajo? Me tengo que ir por 20 días al norte o más allá. Yo siempre recomiendo, no lo hagas. Va a dejar a tu familia 20 días sola. No lo hagas. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que aprender a discernir, hermanos. Y para eso necesitamos la Escritura. Y Juan nos va a decir acá, que nosotros tenemos la unción del Santo. Cada uno de nosotros tiene la unción. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ha sido bautizado en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. ¿Qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Que en el momento en que tú creíste en Cristo, Él te bautizó en el cuerpo de Cristo y ahora eres de Cristo, estás en la familia de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la novia, eres parte del pueblo escogido de Dios. Y dice que tenemos la unción. La unción. La unción nos guarda del error. El Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo va a usar palabras. El Espíritu Santo va a usar porciones de la Escritura para hablar a tu corazón. ¿No te ha pasado? Cuando tienes que tomar una decisión, estás pensando en algo y de repente un versículo. De repente una porción del mensaje del pastor. El Espíritu Santo será fiel en recordarnos esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Santo. Entonces Juan dice, el Espíritu Santo que nos habita, está en nosotros, va a usar la palabra que nosotros hemos guardado en nuestro corazón. Juan usa la palabra crisma para unción. Y la palabra literalmente quiere decir embadurnar, untar, ungir con aceite. El aceite consagrado usado en ciertas ceremonias. Tiene el aceite y la unción, tiene la idea de ser completamente cubierto. Completamente cubierto. Hermanos, cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo tiene la unción. Dios te ha ungido para vivir tu vida cristiana. Dios te ha ungido para vivir tu cristianismo en este mundo. Dios te ha ungido para vivir a Cristo en este mundo. El Espíritu Santo necesita entonces la palabra almacenada en el corazón. Es el Espíritu Santo y su palabra guardada en nuestro corazón la que nos guía, la que nos puede ayudar a discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han preguntado cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Me voy a trabajar al norte? ¿Me cambio de casa? ¿Busco otro trabajo? ¿Me caso con la Pancha? La voluntad de Dios, discernir. Necesitamos la unción, hermanos. Juan dice que la tenemos. Él dice que la tenemos. El Espíritu Santo, guardando la palabra en nuestro corazón, el Espíritu Santo la va a despertar. Va a despertar la palabra, nos va a hablar. El Espíritu Santo nos va a conmover, nos va a sacar de nuestro letargo, nos va a sacar de nuestra zona de confort. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a empujar a Cristo. Lee la Biblia, ora, busca a los perdidos. El Espíritu Santo va a hacer todo eso. Necesitamos entonces la unción. Hermanos, entonces la doctrina sana sí importa. ¿Usted ha escuchado esta frase popular, sentimental, melosa? No importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero. ¿Han oído eso?
Tú eres... Tienes que ser sincero. ¿Tú crees en esto? Que bueno, sea sincero. Esa idea de no importa lo que creas siempre y cuando sea sincero. Tú puedes beber veneno creyendo sinceramente que es agua. Puedes beber veneno creyendo sinceramente que es agua. Vas a morir. Le puedes destrozar el cráneo a tu amigo creyendo sinceramente que eres un cirujano, pero no lo eres. La sinceridad no sirve de nada. Lo único que sirve es que nosotros andemos en la verdad. Que nosotros andemos en la verdad. Hermano, usa tu Biblia, grábala en tu corazón, aprende versículos de memoria, aprende doctrina. Permite que la luz de la palabra penetre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando asistimos y escuchamos un mensaje, la palabra de Dios penetra. Por último, número 3, permanecer en la verdad es discernir la palabra. Discernir. Permanecer en la verdad es discernir la palabra. Quiero que me acompañen al versículo 24. Versículo 24. Dice el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tengo que decirles, hermanos, que la porción que leímos desde el verso 18 hasta el 27, la palabra permanecer, el verbo permanecer, ocurre 7 veces. Eso indica que es importante. Juan está repitiendo 7 veces el verbo permanecer. Y aquí en el verso 24, aquí solamente en el verso 24 lo repite 3 veces. ¿Por qué? Porque para Juan es importante que sus oyentes entiendan. Para Juan es importante que sus oyentes sepan lo trascendente que es permanecer. Permanecer. Estos anticristos salieron porque no eran. Los verdaderos creyentes permanecen. Permanecen en la fe, permanecen creyendo, permanecen sirviendo, permanecen, son perseverantes. Que seguramente a esos hermanos nunca les pasa nada. Seguramente no. Tal vez han sufrido, tal vez han tenido dolor, han tenido decepciones, han tenido quebrantos, han tenido conflictos, pero sigue caminando. Hermanos, perseverar es la identificación del creyente verdadero. Algunos de ustedes en algún momento de su vida se sintieron mal, decepcionados y dijeron, no quiero nada más con la iglesia, no quiero nada más con la iglesia, no voy a volver a pisar nunca más una iglesia, nunca más voy a abrir mi Biblia, nunca más, nunca más, nunca más. Y en ese proceso de desierto el Espíritu Santo comienza a hablar, comienza a hablar, comienza a hablar, comienza a hablar y toca tu corazón y como tú has nacido de nuevo, tienes la simiente verdadera, esa simiente no se puede resistir y dice, quiero volver a mi casa. Quiero volver a mi casa, quiero volver a la comunión, quiero volver a la Escritura, porque este es mi lugar.
El creyente verdadero permanece. Sin perder de vista 1 Juan, vamos a Mateo. ¿Están todavía conmigo? Más o menos. Alguien se cayó ya. Mateo 24. El creyente verdadero persevera. El creyente verdadero sigue. Mateo 24. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Son palabras de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Este versículo, hermanos, ha sido tan torcido y mal usado, mal aplicado, sin entender realmente lo que quiere decir. El Señor está diciendo que para ser salvo tengo que perseverar. ¿Eso es lo que está diciendo el Señor? Que para yo ir al cielo tengo que perseverar. Si no persevero, no voy al cielo, me quedo. Entonces, tengo que perseverar. Es lo que el Señor Jesús quiso decir. Si el Señor Jesús quiso decir eso, entonces tenemos que añadir a la salvación por fe más perseverancia. Ya no es solo fe. No somos salvos por fe, por medio de la gracia, sino que además perseverancia. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Es eso lo que quiso decir el Señor Jesús? ¿Es eso la verdad? No. ¿Qué quiere decir este versículo entonces? Juan está hablando de perseverar, de permanecer, de seguir. Quiero decirles que este versículo, Mateo 24:13, lo que realmente quiere decir, poniendo los verbos y los sustantivos en el orden correcto, es que el que es salvo persevera. Aquellos que son verdaderamente salvos, ellos perseveran. Porque tienen la simiente verdadera. Ellos tienen el Espíritu. Ellos han nacido de nuevo, pertenecen a la familia. Por lo tanto, claro que van a perseverar. La perseverancia es un resultado de la salvación. La perseverancia no es una condición de la salvación. La perseverancia es un resultado de la salvación. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Entonces Juan dice, claro, ustedes perseveran. ¿Por qué perseveran? ¿Por qué perseveramos? ¿Por qué perseveramos? Porque seguimos. A veces no es fácil, a veces es difícil, a veces es complicado. A veces tenemos decepciones, luchas, conflictos. Pero seguimos. ¿Por qué seguimos? Porque somos salvos. Porque somos salvos. Volvamos al capítulo 2 de 1 Juan, verso 24. Y aquí voy a estar terminando. Juan está hablando de esta palabra, permanecer. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Juan está diciendo aquellos principios doctrinales que ustedes recibieron cuando nacieron de nuevo, que permanezcan ustedes. Que las corrientes de doctrina torcida, estas corrientes de los anticristos, no los muevan de su lugar. Esto que ustedes han aprendido desde el principio no los los mantenga firme y las herejías no los hagan tambalear.
Yo estoy asombrado cuando voy al Paseo de Independencia en la mañana, cuánta gente está oyendo la herejía de la diosa madre. ¿Y cuántos creen, están creyendo esa herejía? ¿Por qué creen? Porque no hay fundamento, no hay doctrina sana. Lo que está diciendo Juan acá, aquello que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Juan usa 3 veces el verbo permanecer, pero en diferente construcción gramatical, diferentes tiempos verbales. El primero es cuando Juan dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca. Dijimos que la palabra permanecer significa permanecer en el mismo lugar o posición durante un periodo. Significa residir, quedarse, alojarse, quedarse o morar. La idea es quedarse. Juan está diciendo, si ustedes oyeron, recibieron enseñanza, la enseñanza que recibieron al principio, permanezcan. O en el tiempo presente, estén permaneciendo. Hermanos, este es un mandato, imperativo es un mandato. Juan nos está diciendo, ustedes deben estar permaneciendo en la verdad. Y luego dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece, y ahí está la segunda vez, que quiere decir lo mismo, quedarse, permanecer, ser estable, está en el aoristo subjuntivo. Si esto ocurre, si ustedes se quedan en aquello que han oído desde el principio, también vosotros permaneceréis. Y está en un futuro indicativo. Lo que quiere decir, hermano, es palabras sencillas. Lo que Juan nos está diciendo, si nosotros, en este caso estos creyentes del primer siglo, que estaban recibiendo todo el ataque de estos anticristos, dice, si ustedes se quedan, permanecen en aquello que recibieron al principio, ustedes permanecerán. 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 Estarán firmes, estarán estables. Como dice el Salmo 1, serán como árboles plantados. El creyente que medita en la palabra de Dios y tiene en ella su delicia será como un árbol plantado. Es un árbol que tiene sus raíces profundas, es un árbol plantado, pero no plantado en cualquier lugar, sino que al lado de corrientes de agua, que da fruto. Creyente que da fruto porque está establecido en la verdad. Da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice? Y todo lo que hace prosperará. Quédese en la palabra. Quédese en la doctrina sana. Ame la palabra, ame su Biblia, ame la comunión, ame el estudio. Que el estudio de la Escritura se convierta en nuestra pasión, en nuestra inclinación, para que podamos permanecer y estar firmes en el día malo y no, como dice, y no nos alejemos de él avergonzados. Hermanos, tenemos un llamado para permanecer en la palabra, para quedarnos en la palabra, crecer en la palabra, ser hombres y mujeres de la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a permanecer. Señor, sabemos que en este mundo que te odia a ti, en Juan capítulo 15, verso 18, este mundo te odia. Por lo tanto, también nos odia a nosotros. Señor, en este mundo que vivimos, que nos toca vivir,
tenemos este sistema en contra, tenemos al diablo en contra y tenemos nuestra propia naturaleza caída en contra. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos, Señor, a construir fortalezas en nuestra alma. Señor, a tener comunión con tu palabra en Colosenses 3:16. Señor, como dice, como le contestó Jesús al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a vivir de toda palabra. Ayúdanos, Señor, a tener doctrina guardada en nuestro corazón, a tener luz guardada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser adictos a tu palabra, adictos a estudiar tu palabra, que cambiemos otras adicciones por esta tremenda adicción que es amar tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, bendícelos, toca sus vidas, sus corazones, tú eres el único que puede hacerlo. Bendícelos, Señor, de vuelta a su casa. Y te pedimos por este día de elecciones en nuestro país, Señor, que pongas las personas precisas, de acuerdo a tu voluntad perfecta, en los lugares perfectos. Señor, oramos para que tu justicia llegue por medio de estas personas, Señor, porque necesitamos tu justicia en la tierra. Bendice a mis hermanos. Gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga.